¿Quién entre nosotros no ha anhelado una manifestación milagrosa, una señal clara y contundente de que las leyes del universo se inclinan a nuestro favor? La mente humana, en su incesante búsqueda de la prosperidad, a menudo se centra en el cómo, en los pasos, en las acciones. Buscamos fórmulas, rituales, y la historia de un hombre o una mujer que dijo una frase, solo una, y vio su mundo transformarse, nos cautiva. Es el eco de una verdad profunda, la revelación de que la manifestación no es una cuestión de esfuerzo extenuante, sino de alineación perfecta. Es el eco de la enseñanza que nos llega de la más sabia de las almas, que nos susurra al oído que la palabra es la espada del espíritu, y que la fe es el escudo que nos protege del pensamiento negativo. La historia que nos ocupa, la de la lotería y la frase única, no es solo un relato de suerte, sino una parábola de la ley espiritual en acción. No se trata de un golpe de azar, sino de una consecuencia inevitable de una causa perfecta. Y la causa, mis amados, no está en el mundo exterior, sino en el reino de lo invisible. La mayoría de las personas, cuando se acercan a la idea de la abundancia, lo hacen desde un lugar de carencia. Miran a su alrededor y ven las deudas, la falta de oportunidades, los desafíos. Su conciencia está anclada en el no tengo, y desde ese lugar, la frase más poderosa se convierte en un simple deseo vacío, una súplica al universo en lugar de una orden. La lotería, en la mente de la mayoría, es un escape de la realidad, una fantasía improbable. Pero en el universo de la ley espiritual, no existe la improbabilidad. Solo existe la ley. Y la ley, mis queridos, no es un Dios caprichoso que otorga favores a unos y a otros no. La ley es una fuerza impersonal y precisa, que responde sin falta al pensamiento y la palabra. Y si la conciencia de una persona está alineada con la idea de la abundancia, la manifestación es tan segura como que el sol saldrá mañana. La mujer de nuestra historia, cuya identidad no importa tanto como su estado de ser, no pidió un boleto de lotería. Esa es la primera y más crucial lección. Su conciencia no estaba enfocada en el medio, sino en el fin. La lotería era solo un posible canal, una de las miles de formas en que la provisión divina podía manifestarse. Si su mente se hubiera aferrado a ganar la lotería, habría limitado el flujo de la abundancia. Habría puesto a Dios en una caja, diciéndole, solo puedes venir a mí de esta manera. Y el Espíritu Infinito, que es ilimitado en sus recursos y su creatividad, se habría encontrado con un muro. La frase que ella pronunció no era una súplica. Era una declaración. Era la afirmación de una verdad ya existente, una verdad que su mente subconsciente, liberada de la duda, podía aceptar como un hecho. Ella no dijo, quiero ganar la lotería. Ella no dijo, por favor, Dios, hazme ganar. Su frase era una orden silenciosa y poderosa, emitida desde un lugar de fe inquebrantable. Ella se puso en armonía con la ley, no con el deseo. Y la ley, en su infinita precisión, respondió a la armonía. El error fundamental de la mayoría de las personas es que confunden el deseo con la fe. Desean, anhelan, incluso visualizan, pero en el fondo de su ser, una pequeña voz de duda susurra, es imposible. Y esa voz de duda, mis amados, es el único enemigo. Es el único obstáculo que se interpone entre el hombre y su bien. Es la roca que desvía el río de la abundancia. Y mientras esa voz de duda no sea silenciada por la certeza de la fe, la manifestación será esquiva. La fe no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. La fe se cultiva. Se alimenta con la palabra hablada, con la visualización constante, con la negación de la evidencia de los sentidos. El hombre que dice, soy pobre, no hay manera de que pueda tener esto, está usando su palabra para construir un muro de carencia a su alrededor. Pero la mujer de nuestra historia, ella usó su palabra para construir un puente hacia la abundancia. Su frase no era un susurro al aire, era un decreto. Y el decreto, una vez emitido desde el trono de la conciencia, debe manifestarse. La ley no puede fallar. Y aquí, mis amigos, se encuentra la esencia de toda la enseñanza. La lotería, el boleto, el dinero, esos son solo símbolos, la manifestación externa de una transformación interna. El verdadero milagro no fue el dinero en sí mismo, sino la transmutación de la conciencia. Ella pasó de un estado de falta a un estado de ya tengo. De un estado de deseo a un estado de certeza. Y una vez que su conciencia fue transmutada, el universo, que es solo el reflejo de la conciencia, tuvo que responder. El resultado fue inevitable. La ley es la misma para todos. No hay favoritismo. La lotería, la salud, el amor, las oportunidades, todo está disponible para aquel cuya conciencia está alineada con el bien que desea.
La mujer de la historia no era especial, no era más merecedora que tú o yo. Su único mérito fue comprender la ley y aplicarla con absoluta fe. Ella sabía que la vida es un juego, pero un juego que se juega con reglas precisas. Y esas reglas están grabadas en el alma de cada hombre y mujer. El gran juego de la vida, mis amigos, es el juego del boomerang. El hombre lanza el pensamiento y la palabra, y el universo, en su infinita precisión, los devuelve a él. Si lanza pobreza, le devuelve pobreza. Si lanza abundancia, le devuelve abundancia. Y la mujer de nuestra historia, ella lanzó abundancia con una sola frase. Muchos se preguntarán, ¿qué frase era? La pregunta en sí misma revela la trampa. La frase no es la magia. La magia reside en la fe con la que se pronuncia. La frase, en sí misma, es solo un vehículo. No existe una fórmula mágica que, una vez dicha, te garantice la prosperidad. La fórmula es la fe. Es la creencia profunda de que el bien es tuyo por derecho divino. La frase de la mujer, cualquiera que fuera, era solo una manifestación de su estado mental. Era el canto de su alma, la expresión de su certeza. Y si la pregunta persiste, si la mente curiosa insiste en saber, les diré esto. La frase era una afirmación que encapsulaba la esencia de la ley. No era algo complicado o esotérico. Era simple, directa y llena de poder. Era la expresión de que ya había recibido lo que deseaba. Porque en el reino de lo invisible, la manifestación ya ha ocurrido. Tu tarea no es crear, sino reconocer lo que ya es. El mundo de los sentidos, el mundo tridimensional en el que vivimos, es una ilusión. Los ojos de la carne ven la carencia, ven la limitación, ven la deuda. Pero los ojos del espíritu, los ojos de la fe, ven la abundancia ya manifestada. La mujer de nuestra historia cerró los ojos a la evidencia de los sentidos y abrió los ojos de su alma. Y en esa visión interna, ella vio la abundancia, la vio tan real, tan palpable, que se convirtió en la única realidad posible para ella. El subconsciente, ese vasto océano de poder y creatividad, no distingue entre la realidad y la imaginación. Lo que se le graba con sentimiento y convicción, lo acepta como una orden. La frase que ella pronunció, cargada de fe, se hundió en su subconsciente como una semilla en tierra fértil. Y una vez que la semilla es plantada, el universo se pone a trabajar para manifestar la planta. Piensen en esto. El subconsciente es el mayordomo del alma. Obedece sin cuestionar. No discute, no juzga. Simplemente ejecuta. Si tú, con tu palabra y tu pensamiento, le ordenas, soy pobre, él pondrá todas las circunstancias en su lugar para que tú experimentes la pobreza. Pero si le ordenas, soy rico, mi provisión viene a mí de formas inesperadas, él moverá montañas, unirá a las personas, creará oportunidades, para que tú experimentes la riqueza. La mujer de nuestra historia, con una sola frase, dio una orden clara e inequívoca a su mayordomo. Y el mayordomo, sin dudar un instante, puso en movimiento las fuerzas invisibles que resultaron en la manifestación visible. La ley de la no resistencia es otro pilar fundamental de este proceso. La mujer no luchó contra la falta de dinero. No se quejó. No se lamentó. Simplemente se negó a aceptarla como una realidad. Ella se mantuvo firme en su visión, en su afirmación, y no permitió que la evidencia de los sentidos la desviara de su camino. Cuando la mente se obsesiona con el problema, lo alimenta, le da energía. Pero cuando la mente se enfoca en la solución, en la verdad de que la abundancia es ya un hecho, el problema se disuelve por sí solo. La lotería, para ella, no fue una solución a un problema, sino la confirmación de una verdad. El poder de la palabra hablada no puede ser subestimado. Cada palabra que pronuncias es un juramento, un decreto que emites al universo. Las palabras son como notas musicales que crean la sinfonía de tu vida. Si tus palabras son de carencia, de queja, de limitación, tu vida será una sinfonía disonante. Pero si tus palabras son de gratitud, de abundancia, de certeza, tu vida será una melodía armoniosa. La mujer de nuestra historia, con una sola nota perfecta, creó una sinfonía de prosperidad. Y esa nota fue su frase. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría a nuestras propias vidas? No se trata de ir y buscar un boleto de lotería, mis amados. Se trata de cultivar la misma conciencia que ella poseía. Se trata de comprender que tu bien no está fuera de ti, sino dentro de ti. Se trata de dejar de pedir y empezar a declarar. Dejar de desear y empezar a creer. Se trata de cambiar la pregunta de ¿cómo lo consigo? A la afirmación ya lo tengo. La primera etapa del viaje es la purificación de la mente.
Debes eliminar todos los pensamientos de duda, de miedo, de carencia. Es un trabajo constante, un acto de vigilancia. Cada vez que un pensamiento de carencia surja, debes rechazarlo con una afirmación de la verdad. Si la mente dice, no tienes dinero, tu alma debe responder, el Espíritu Infinito es mi provisión, mi fuente inagotable, y todo lo que necesito viene a mí en abundancia. Es una batalla, sí, pero es una batalla que se gana con la espada de la palabra y el escudo de la fe. La fe, mis amigos, no es un sentimiento. La fe es una certeza. Es saber en el fondo de tu ser que el universo no puede negarte lo que es tuyo por derecho divino. Es la convicción de que la palabra de Dios, que es la verdad, es más poderosa que la evidencia de los sentidos. Y la mujer de nuestra historia, ella poseía esa fe. Ella sabía. Y por eso, la lotería no fue una sorpresa para ella, sino una simple y natural manifestación. La ley del perdón es también una pieza clave en este rompecabezas. El perdón de los demás, el perdón de uno mismo. El resentimiento y el rencor son como veneno que bloquea el flujo de la abundancia. Son muros que construimos alrededor de nuestro corazón, impidiendo que la provisión divina llegue a nosotros. La mujer de nuestra historia, antes de su manifestación, había liberado su mente y su corazón de todo residuo de resentimiento. Había perdonado a los demás y más importante aún, se había perdonado a sí misma por los errores del pasado. Solo una mente limpia puede ser un canal claro para la abundancia. La oración científica, en la que se basa la filosofía de Florence Scovel Shinn, no es una súplica. Es una afirmación. Es un estado de conciencia en el que el orador se alinea con la verdad de que ya ha recibido. La mujer no rezó para ganar la lotería. Ella rezó desde un lugar de haberla ganado ya. Su oración era una acción de gracias por algo que ya era un hecho en el reino de lo invisible. La gratitud es la clave que abre todas las puertas. Cuando das gracias por lo que aún no has recibido, le estás diciendo al universo que confías en él, que sabes que tu bien está en camino. Y la gratitud, mis amigos, es el imán más poderoso para la prosperidad. El juego de la vida es simple, pero no es fácil. Es simple en sus leyes, pero requiere una disciplina mental y espiritual que pocos están dispuestos a mantener. La mayoría se rinde al primer obstáculo, al primer pensamiento de duda. La mujer de nuestra historia no se rindió. Ella se mantuvo firme en su verdad. Y su recompensa fue inevitable. La lotería no es un fin en sí mismo. Es solo una de las innumerables formas en que el universo puede manifestar la abundancia. Quizás para ti, tu lotería sea un nuevo trabajo, una nueva oportunidad, una idea brillante, una sanación. No importa cuál sea la forma, la ley es la misma. Y tu tarea es dominar esa ley. Para dominar la ley, debes dominar tu mente. Debes convertirte en el guardián de tus pensamientos, el censor de tus palabras. Cada pensamiento de carencia es una traición a la verdad. Cada palabra de queja es una orden de limitación. La mujer de nuestra historia se convirtió en una maestra de su mente. Y su maestría se reflejó en su vida. La lotería fue solo un reflejo de su maestría interna. El mundo exterior es siempre un espejo del mundo interior. El poder de la palabra hablada es tan profundo que la Biblia misma lo atestigua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras tienen el poder de crear o de destruir. La mujer de nuestra historia usó su lengua para crear. Ella no solo habló, ella decretó. Y en ese decreto, ella se convirtió en la arquitecta de su propia realidad. La vida es un juego, mis amados, pero un juego divino. Y las reglas son simples: da y recibirás, cree y manifestarás, habla y crearás. La mujer de nuestra historia jugó el juego con maestría, y el universo, en su infinita generosidad, le devolvió con creces. Su historia no es una excepción, es la regla. Y la regla es que la conciencia crea la realidad. La historia de la mujer que ganó la lotería con una sola frase no termina con la manifestación del dinero. La verdadera narración, la parte más profunda de la lección, reside en lo que ocurre después. Porque la abundancia, una vez manifestada, debe ser sostenida por la misma conciencia que la creó. El dinero, el éxito, el amor, no son destinos, son estados de ser. Si la conciencia que creó la abundancia regresa a un estado de carencia, la abundancia, como una marea, se retirará. El gran error de muchos que han experimentado una manifestación milagrosa es que atribuyen el éxito a la suerte, al azar o a un golpe de fortuna. No comprenden la ley y, por lo tanto, no pueden sostener la manifestación. Vuelven a sus viejos patrones de pensamiento y palabra, y el universo,
que no puede contradecir la conciencia, les devuelve a su antiguo estado. La lotería se desvanece, el negocio fracasa, las relaciones se rompen. La historia de la mujer que ganó la lotería con una sola frase es una de las raras excepciones, porque ella comprendió que el verdadero poder no residía en el dinero, sino en la conciencia que lo había atraído. Una vez que el cheque estuvo en sus manos, su labor no había terminado. Su verdadera tarea comenzaba, la de mantener su mente en un estado de prosperidad. Porque si la mente regresa a la queja, al miedo de perder lo que ha ganado, el universo escuchará esa nueva orden y responderá en consecuencia. Ella entendió que la vida es un río, y la prosperidad es su flujo natural. Si el hombre pone rocas en el camino, el flujo se detiene. La roca más grande, mis amados, es el miedo. El miedo a perder, el miedo a la escasez, el miedo a que no haya suficiente. Y aquí es donde entra la importancia de la gratitud. La gratitud no es solo una acción para manifestar, es la fuerza que sostiene lo manifestado. Ella, en su sabiduría, no se limitó a disfrutar del dinero. Cada mañana, con su nueva prosperidad, continuaba agradeciendo. Daba gracias por el dinero que ya tenía, por la provisión que siempre estaba en camino, por la inteligencia infinita que la guiaba en cada paso. La gratitud, en su forma más pura, es la negación del miedo. Es la declaración de que el universo es un lugar seguro, que el bien es inagotable y que tú eres un canal por el cual fluye la abundancia. La mujer de nuestra historia también comprendió el principio de dar. La abundancia, si no fluye, se estanca. El dinero, como el agua, debe circular. Ella se convirtió en un canal de la provisión divina. Daba con alegría, con un corazón abierto, sabiendo que lo que se da, se recibe multiplicado. El dar no es un sacrificio, es una inversión en el universo. Es el acto de fe que demuestra que no tienes miedo, que no crees en la escasez. Y el universo responde a esa fe, devolviendo con creces lo que se ha sembrado. Su prosperidad, lejos de disminuir, se multiplicó. El juego de la vida es el juego de la conciencia. Tu mundo es tu conciencia manifestada. La mujer de nuestra historia, con su frase, no solo atrajo dinero, sino que se convirtió en una persona próspera en su conciencia. Y esa es la clave. La verdadera riqueza no es la cantidad de dinero que tienes en el banco, sino el estado de tu mente. Puedes tener millones y sentirte pobre, y puedes tener poco y sentirte rico. La mujer, al alinearse con la ley, se hizo rica en su alma. Y el dinero fue solo el reflejo externo de esa riqueza interna. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a la idea de la ley de atracción, la ven como una forma de obtener lo que quieren. Y eso es un error. La ley de atracción no es para obtener, es para reflejar. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Si eres un imán para la carencia, eso es lo que atraerás. Si te conviertes en un imán para la abundancia, eso es lo que se manifestará en tu vida. La mujer de nuestra historia, con una sola frase, cambió su identidad. Dejó de ser alguien que necesitaba dinero y se convirtió en alguien que tenía dinero. Y el universo, en su infinita sabiduría, le respondió con la verdad de su nueva identidad. La fe, mis amados, no es un salto en la oscuridad. La fe es un conocimiento. Es el conocimiento de que la ley es infalible. Es el conocimiento de que la provisión divina es ilimitada. Es el conocimiento de que lo que tú decretas con fe, debe manifestarse. La mujer de nuestra historia no tenía dudas. Su fe era tan absoluta que no había espacio para el miedo. El miedo es la negación de la fe, y la fe es la negación del miedo. No pueden coexistir en el mismo espacio. Muchos se preguntan cómo mantener esa fe cuando la evidencia de los sentidos es tan abrumadora. Cuando las facturas se amontonan, cuando el trabajo es escaso, cuando las oportunidades no aparecen. La respuesta, mis amigos, es la persistencia. La persistencia en la palabra, en el pensamiento, en la visión. La mujer de nuestra historia no dijo la frase una sola vez y luego se fue a vivir su vida. Dijo la frase con un estado mental, un estado de ser, que la acompañó a lo largo de su día. Ella vivía en la verdad de su afirmación. Y eso es lo que hizo que la manifestación fuera tan poderosa. No se trata de recitar una frase como un mantra vacío. Se trata de infundir la frase con todo el poder de tu intención, de tu creencia, de tu ser. Se trata de sentir la verdad de lo que estás diciendo, de vibrar con ella. La lotería no fue atraída por las palabras, sino por la vibración que las palabras crearon. Tu vibración es tu frecuencia, y la ley de atracción responde a tu frecuencia. Si tu frecuencia es de carencia, eso es lo que atraerás. Si tu frecuencia es de abundancia,
Eso es lo que se manifestará. La mujer de nuestra historia, en su sabiduría, sabía que la lotería no era el fin, sino un medio. Un medio para hacer el bien, para ayudar a los demás, para vivir una vida de propósito. Y ese propósito, esa intención de usar la abundancia para un bien mayor, fue lo que mantuvo el flujo. El universo no solo quiere que seas próspero, quiere que seas un canal de prosperidad para otros. Y cuando tu intención es dar, el universo te da para que puedas dar aún más. El juego de la vida, mis amados, es el juego del autoconocimiento. Se trata de conocer quién eres en verdad. No eres la carencia, la limitación, la deuda. Eres un ser espiritual, un hijo de Dios, y la abundancia es tu herencia divina. La mujer de nuestra historia comprendió su verdadera identidad. Ella dejó de identificarse con el yo limitado y se identificó con el yo ilimitado. Y una vez que esa identificación fue hecha, el universo tuvo que responder a la verdad de su ser. El proceso de la manifestación es un acto de rendición. No de rendirse a la carencia, sino de rendirse a la provisión divina. Es dejar ir la lucha, el esfuerzo, la preocupación. Es confiar plenamente en que la inteligencia infinita del universo sabe exactamente lo que necesitas y cómo dártelo. La mujer de nuestra historia no se preocupó por cómo iba a ganar la lotería. Ella simplemente se rindió a la idea de que ya lo había hecho, y dejó que el universo se encargara de los detalles. Y el universo, en su infinita creatividad, le entregó el medio más sorprendente. La historia de la mujer que ganó la lotería con una sola frase es una llamada a la acción. No a la acción física de comprar boletos de lotería, sino a la acción espiritual de transformar tu conciencia. Es una invitación a dejar de vivir en la ilusión de la carencia y a despertar a la verdad de la abundancia. Es un recordatorio de que tu palabra es tu varita mágica, y que tu fe es la fuerza que le da poder. La vida es un juego, mis amados. El juego de la vida y cómo jugarlo, según la sabia Florence Scovel Shinn, se resume en estas verdades. Tu palabra es tu varita mágica. Tu subconsciente es el mayordomo que obedece sin cuestionar. La fe es el conocimiento de que la ley es infalible. La gratitud es el imán de la abundancia. La no resistencia es la disolución del obstáculo. La provisión es infinita. La lotería, la salud, el amor, las oportunidades, son solo manifestaciones del estado de tu conciencia. Que la historia de esta mujer te inspire a tomar la espada de tu palabra y el escudo de tu fe. Que te recuerde que el universo no tiene límites, y que la única limitación que existe es la que tú pones en tu propia mente. Que te invite a declarar con fe inquebrantable, no una vez, sino cada día, la verdad de tu prosperidad. Que te recuerde que no estás aquí para luchar por tu bien, sino para reclamarlo como la herencia divina que es. Y que la frase que digas, no importe cuál sea, sea siempre una declaración de la verdad de tu ser. Y así, en esta comprensión profunda, la historia de la mujer que ganó la lotería con una sola frase deja de ser un simple cuento de suerte y se convierte en una verdad viva, un faro de esperanza y un mapa para todos los que buscan la manifestación. La ley es la misma para todos. Y el poder está, como siempre, en ti. Es hora de que tomes tu poder y lo uses para crear la sinfonía de abundancia que tu alma anhela. Si esta enseñanza ha resonado en tu corazón y te ha inspirado a ver la vida y la prosperidad desde una nueva perspectiva, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a este canal para que juntos continuemos